Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se siente identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Millennials Despotricando. Pues bueno, primero que nada, pues desearles de que, pues qué bueno que estemos aquí todavía yéndonos. Vamos a tratar hoy un tema pues un poquito social. Digo, primero para los que ahorita estén regresando, que la primera vez que nos estén viendo en el canal, me presento rápido, soy Volta. Aquí tenemos a Chris, a Masu y a Nova. Hola, hola. Y pues el día de hoy queremos platicar un poco de un término que quizás no han escuchado mucho, pero a lo mejor la gente que lo porta posiblemente sí lo han escuchado. Es el término woke. El término woke hace referencia a alguien que ha despertado, o sea, que alguien ha tenido como agarrado conciencia, ¿no? Básicamente significa que es alguien que, pues como que empezó a ya preocuparse por temas sociales, por cómo cuestiones de la igualdad, justamente como pues, teniendo en cuenta los privilegios. Últimamente se hizo un poco más popular, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter. Y es un tema como curioso porque tiene como que diferentes matices, ¿no? O sea, ya la verdad ahorita quisiera como enfatizar en, pues, qué entendemos de ser alguien, bueno, o sea, fuera del término woke, de ser alguien que tiene como que la conciencia social y todo eso, pero pues también este término se ha vuelto como que un poquito connotación de ser alguien tóxico, ¿no? Entonces, pues vamos a explorar de por qué puede interpretarse de esa forma, ¿no? Digo, para te das el dato, pues aquí como que es una palabra que de hecho fue oficialmente acuñada en el diccionario de inglés en 2017, o sea, es un término realmente bastante nuevo, ¿no? Pero pues ahora sí que la gente que porta ese nombre y pues lo que hace pues viene muchísimo desde antes, o sea, no significa que este aparece un nombre, ¿no? Y de repente aparecen estas personas, no, o sea, que da cuenta son personas que, como les bien digo, ya se preocupan por este tipo de temas sociales. Son, no necesariamente vamos a decir son activistas, simple y sencillamente vamos a decir que tienen un ojo sobre el tema, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que lanzo pregunta al aire. O sea, ¿ustedes qué han escuchado de estos, ahora sí que del término, ¿no? Y de lo que puede significar. ¿Quieren que empiece yo? Pues adelante, si quieres, Masu. Bueno, porque, bueno, acabo de hacer como una breve investigación así antes de este podcast porque es la primera vez que había oído del término, bueno, del nombre del término, aunque pues en cierta manera como que a lo mejor lo podemos tener como un poco arraigados todos, ¿no? Como esta concientización a lo mejor que Ujú. se ha dado en los últimos años, más que nada. Yo lo que podría decir es de que al parecer, bueno, lo que dice Wikipedia ha estado presente desde los 50 más o menos, la época hippie, sobre un poco esto de la concientización, el término woke, de despertar y ser consciente sobre los problemas raciales, los problemas de género, o sea, de discriminación en sí a ciertos sectores, ¿no? Ujú. Lo que es interesante es un poco lo que tú decías después de que últimamente y viendo un video de un youtuber que me recomendó Christopher que se llama Esquizofrenia Natural, se los recomiendo mucho. Estos pseudos intelectuales que se pasan como al otro extremo y criticándote por cualquier cosa sin tener como un criterio propio. Por ejemplo, de que si llamas a una persona afroascendiente o negro, automáticamente es racista, ¿no? Entonces, Ok. yo creo que en ese punto podemos hablar de que últimamente se ha llegado también a esa parte extrema
de querer hacer todo políticamente correcto, pero sin tener tolerancia también hacia las otras personas que podrían estar mal informadas, pero no con malas intenciones en sí, ¿no? Ok. Entonces, pues yo creo que más que nada el término woke es algo que está muy presente hoy en día, para bien y para mal. Y pues bueno, vamos a ver si alguien más quiera comentar algo, pero en primera instancia creo que es un tema interesante. Ok. Pues yo tengo algo que opinar y yo creo que es otra vez el uso que le damos a la palabra. Cuando usamos, o sea, bien se puede usar de manera peyorativa, pero creo que también en su momento se usó para describir a ciertas personas y como bien dice Masu, empezó como un movimiento, pero yo creo que lo que fue pasando es que se fue tergiversando el uso de la palabra. Ujú. Pues yo creo que ahorita no está mal visto utilizar la palabra woke, si eso es a lo que te refieres. Yo creo Ajá. que más bien son los que utilizan ese término que ya empiezan con esta tendencia, pues ahora sí vamos a decirlo, mamadora, de querer imponer sus ideales a otras personas, ¿no? Y Ujú. castigar a la ignorancia, en lugar de educar a las personas, Claro. castigarla, atacarlos, ¿no? Como Ujú. tal. Exacto. Ahora, según lo que yo había investigado y sí había entendido, yo ya lo había escuchado unas cuantas veces, nunca lo había terminado de entender porque lo escuché en dos situaciones muy diferentes. Una, se referían a alguien que despierta, como que toma concientización de sus privilegios y quiere dar paso a ayudar a otros o a unirse a un movimiento sin realmente dudar demasiado de ese movimiento, sino apoyar una causa. Y la otra es que yo lo había escuchado también, y creo que más veces de manera peyorativa, hacia alguien que se sentía como moralmente superior, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es como la que yo ya había escuchado. Haciendo un poquito más de investigación, yo encontré que el término se acuñó en el 2013 con el asesinato de un joven. 2014 creo, ¿no? Sí, de Yo lo un tengo como afroamericano. 2013. Ujú, un afroamericano. Y tenía el hashtag Stay Woke en redes sociales para mantener como esa conversación. Yo lo encontré como que así fue como se empezó a acuñar el término. Empezó. Sin embargo, yo lo he escuchado más veces de manera peyorativa como alguien que se siente moralmente superior. Justamente es lo que de hecho vamos a tomar, porque precisamente, ¿no? O sea, ya quienes lo utilizan lo hacen con esa intención de, pues es que tú te crees pues, con la moralidad superior, ¿no? Justamente vamos a explorar por qué pasa eso, ¿no? Porque es entendible de que alguien llega y te lo diga así, ¿no? O sea, Que yo creo que sí, en primera instancia, cuando te viene alguien a cagarte de la madre por, pues no sé, utilizar un término que no esté todo políticamente correcto, puede ser chocante, ¿no? Puede ser chocante. Y yo creo que, pues en ese sentido, eh, pues vamos a ver qué tanto se puede llegar como un punto medio dentro de ambas posturas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y yo creo que también tiene que ver mucho con esta onda, como esta cultura de las marcas, como el ser woke, el estar despierto, el ser mejor que los demás porque ya tienes conciencia de clase, ya tienes conciencia ambiental, etc., etc. Que en un principio, o sea, son causas nobles y bueno, es importante estar Son informado. necesarias, además. claro, o sea, al final de cuentas por algo parecieron esos movimientos, ¿no? Ujú. O sea, y, Pero, ajá, es que pero ya cuando yo creo que viene más, es como esta parte de la apropiación, como esta apropiación consumista de justo de la contracultura. Por ejemplo, los metaleros que despiertan la conciencia que, eso no es música, eso no es metal, es que todo ese rebaño de borregos, güey, que Pero yo escuchan creo que el se pop, aplica güey. a todo en general, O sea, justamente. ese rebaño de gente básica, güey, que no, ¿cómo se llama, güey? Es que no leen que no leen pizza, güey, no comen libros, Que los ¿cómo metaleros se no llama? son así, ¿eh? No, o sea, No, no, pero no son hablo de tan... la banda woke, pero sería como, es que, Ajá. güey, tú no tienes conciencia, güey. que no Es tienes que conciencia, güey. estás pendejo, güey. Eres del rebaño, eres Bueno, el rebaño de... yo siento que Eres del rebaño. son más los fans del progresivo que otra cosa. Pero bueno, ya hablamos Ah, eso no, de un yo se tema. refería más que a los músicos como a los que quedan dentro del término woke,
Más que, o sea, Llegan y te argumentan de que porque son... Los fans de Tool. Ajá. No solo los fans de esto lo entenderán. O el grupito de. O el típico pseudo intelectual que se Ajá, la pasa esos. diciendo, oh, es que eso es para personas básicas, güey. Es que eso es para personas. Es que es para personas promedio, güey, que no destacan en nada, güey. Es como esta actitud consumista de siempre destacar, de siempre ser Pues mejor que es los ser demás. mamador. Es ser mamador. ¿Sí? Es ser mamador, tan fácil como eso, ¿no? Es una pose como tal. Ni siquiera se la creen. No creen como no creen en la ideología como tal. Buscan pertenecer a este grupo, ¿no? No Sí. es como- Ajá, dime. No, y- No, Pues de hecho está- les iba a preguntar, o sea, por ejemplo, ¿en qué clase de movimientos ustedes ven esa tendencia de vamos a, pues como esa tendencia a ser medio mamadores, ¿no? O sea, ¿en qué movimientos lo han llegado a ver? Pues yo creo que, por ejemplo, si hablamos de arte, está en todos lados, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones sociales, yo lo he visto mucho con los vatos que pretenden a huevo, aparentar que son feministas, ¿no? Uy, Sí. Eso, Sí, creo que sí. incluso yo creo que en algún momento pude haber pecado de eso. Hasta que entendí que, pues yo siendo hombre, realmente no podría ser feminista. Podría apoyar la causa, pero no podría ser feminista, ¿no? Y hay vatos que se acreditan, pues, ser feministas. parte pues, de esa ideología, ¿no? Y, pues, eso Ser, es de primera instancia lo que se me ocurre. A pesar de que estoy de acuerdo contigo, creo que un hombre sea feminista, creo que es un debate que... Yo estoy de acuerdo contigo con que no podemos, pero es un debate que es gigantescamente enorme. Debate. o sea, sí hay Es por que dónde darle por qué no. Mira, Ajá, sí. yo lo defino así. Es su lucha y ellas son las que pues realmente están pasando por esta discriminación en tal. Entonces es como tú puedes estar de acuerdo con el feminismo, pero tú no puedes llevar la bandera y el estandarte de soy feminista. Ese es el Bueno, punto. sí, no me voy a meter a discutir más eso porque no Es sé que tema. eso es lo curioso, porque como que muchas personas que pues sí son muy conscientes y son muy activas, o sea, justamente como que tienden a pecar mucho de eso, ¿no? Ujú, sí. Sí, o sea, siento yo, por ejemplo, por ahí lo vi en un par de ocasiones en lo de Black Lives Matter, o sea, chavillas blancas que pues ahí estaban acusando a racista a ciertas personas, o sea, Claro. es que dices, Que bueno, no son, o sea, a lo mejor no son malintencionadas, ¿no? no son malintencionadas, pero pues, o sea, es que la lucha no es para ellas, o En sea, cierta manera es apropiarse el Desde movimiento. lucha, una Sí, lucha. sí, estoy de acuerdo. ajá, o sea, y que muchas veces, pues, bueno, podemos decir que puede ser por moda, ¿no? O sea, decir es que, pues sí, ahorita todos Eso. estamos a favor en eso, y queremos dar la pose de que, pues sí, somos alguien consciente, ¿no? Y Tengo otro, ya se me ocurrió otro. Los putos veganos. oh, la madre. Que mira, yo no tengo nada en contra los veganos, ¿sí? Pero sí he tenido muchas malas experiencias con ellos. Tanto personal como personalmente, que he visto pues en varias redes, que también podemos ver que a lo mejor transversan la información en las redes, ¿no? O sea, Pero con esa cuestión de moral superior de imponerte de que comer carne es malo, es así puta como... madre. Ok, ya entramos en debate en eso, ¿no? O sea, puede ser que, pues sí, tenga como sus, beneficios ser vegano, pero también tiene sus contras también de ser vegano, ¿no? Y no voy a entrar mucho en tema en eso, porque a lo mejor eso es, sería tema para otro podcast. Ajá, Sí. exacto. No, y full disclosure, o sea, es que es curioso porque todos los movimientos que estamos mencionando, o sea, no es que sean malos, o sea, son buenos, tienen una Sí. causa buena. Es que... El problema es cuando ya llegan a los extremos, ¿no? Exacto, o sea, ya de cuenta si hablamos del veganismo, decimos, bueno, pues tiene una idea buena en el sentido que, pues bueno, vamos a tratar de cambiar, pues, una forma de alimentación. No donde contaminar tanto. A lo no mejor. contaminamos. Que de hecho incluso hasta en teoría veganismo significa todavía ni siquiera ocupar ninguna clase de productos. Tengo entendido por alguien que una vez que Animal. llegué a conocer, que ni siquiera habían sido probados en animales. Ajá, sí. O sea, sí, o sea, sí. lo rechazan con- Sí. Que, o sea, suena bien. O sea, a final de cuentas dices, ok, sí, es que la neta, pues todos los animales no deben de pasar por esas chingaderas, la neta sí es cierto.
Digo, Que hay ya, crueldad animal, claro que hay que crueldad crueldad, animal. a huevo que sí. Pero también llegan a unos extremos donde tú eres el puto diablo si comes carne, ¿no? A huevo, Sí. Ajá, exacto, o sí, sea. exacto. Sí, el problema es cuando traspasas el derecho de otra persona. O sea, cuando traspasas el derecho de decisión de otra persona y quieres imponer otra cosa, tu ideología, aunque no esté de acuerdo. Y es que es muy interesante porque, bueno, yo quería tocar el tema también, ahorita ya como reflexionando un poco, que también muchas personas muy conservadores han agarrado de esos argumentos de, ay, maldita generación de cristal, ay, millennials pendejos, que no sé qué, no sé cuánto, y pues están generalizando a todos cuando pues en realidad no todos somos así. Y que pues nosotros también a lo mejor podemos tener el criterio propio para decir, no, pues está bien en ciertas cosas, pero está mal en otras, ¿no? Ujú. Nada es absoluto. Y es muy interesante porque no sé si ustedes han notado, pero como que la ultraderecha ha tendido a ser como lo outsider últimamente, como lo Ujú. transgresor últimamente, como que está regresando, Sí. ¿no? Como que la rebeldía, la revolución opuesta a lo que podríamos considerar izquierdismo. Y para eso me aterra un poco porque pues ahora sí estamos volviendo a esas épocas donde ser derecha es ser revolucionario. Oh, Entonces pues Pues, está cabrón. perdón. Pues es que sí tiene mucho sentido porque viendo de que, pues bueno, los movimientos, digo, no todos tienden a ser izquierdistas, o sea, no tienen como tal ¿cómo se dice? Pues una inclinación política como tal. Es lógico que pues como que siempre vayan a surgir una oposición, ¿no? O sea, y que se empiece a organizar más, ¿no? Pero pues, o sea, a lo mejor no está mal que tengan una voz, pero No. a mí me da miedo, por ejemplo, oír los discursos de Ben Shapiro y de Agustín Laje. Ay, no Creo que son mames. los que se me ocurren de entrada y que ahí hay un chingo de seguidores, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pensar, a mí se me ocurre el ejemplo de, por ejemplo, el aborto, ¿no? O sea, las chavas que salen a dar marchas, o sea, está la contraposición de los progresistas que salen a dar sus marchas, o sea, al punto que, o sea, tienen ya hasta su propia bandera, o sea, ya es un movimiento como tal, ¿no? Digo, sí te das cuenta de cómo salen las contraposiciones, o sea, sí está cabrón, ¿no? Y sí da miedo de vez en cuando, y el otro día lo estaba hablando yo con Cristóforo, puta, de las cosas que llegan a hacer para dar sustento a lo que ellos a lo que ellos están diciendo, o sea, es lo que está cabrón y hasta da miedo y hasta emperra a veces. No, pues es que perra, claro. O sea, pero es aterrador. Bueno, no emperra a veces, emperra todo el pinche tiempo, chingos. Pero es aterrador ver de que pues ya estamos volviendo otra vez en esas ideologías, ¿no? Que estamos otra vez como retrocediendo. En mi perspectiva es retroceder, a lo mejor algunos no estarán de acuerdo conmigo. Pero yo lo que pienso es de que más bien no hay que caer en los extremos ni ningún tipo de fanatismo, sino que, como lo hemos dicho muchas veces, tener criterio, ¿no? Y pues Estoy en agarrar. desacuerdo con lo de que es retroceso. Yo creo que claramente es avance. Y ahí te va por qué. Porque solo hay este tipo de movimientos cuando algo cambia y quieren regresar a Bueno, lo sí, que había. tienes razón. Entonces, Se podría ahora decir hay que cuando un estamos avance, en y hay una constante. contraposición que entonces quiere hacer que esto retroceda. Sin embargo, quiere decir que entonces hemos avanzado. Ya no Cuando está. hay constante conflicto, pues sí, se puede decir que hay progreso. Exacto. Ahora, de hecho, yo les quería. A ver, ¿quieres sacar algún país? Adelante. Sí, bueno, es como volviendo al tema del concepto del woke, a mí nada más lo único que me preocupa es que otra vez la gente lo vuelve a usar sin saber qué es. Y entonces que, por ejemplo, ya no puedes tener pensamiento crítico, ya no puedes hacer una crítica de nada porque ya automáticamente eres woke. Ay, qué woke eres. Ay, pues estoy en contra de esto. Ay, qué woke. Ay, es que ya eres único y diferente. O sea, también creo que es importante hablar como de la otra cara de la moneda. Es que existen las Y dos caras, las dos justamente. caras. Entonces, Sí, y es igual, o sea, el mal uso de la palabra. O decir como hay, por ejemplo, estás en contra ¿qué decirte? De la explotación laboral. Ah, es que ya eres muy woke, ¿verdad? Y estás en contra de que exploten a la gente, ¿verdad? Tú eres único y especial, ¿verdad? O sea, creo que también es importante, pues yo insisto como en
que no se le debe de acuñar esto al pensamiento crítico. Creo que ahora estamos en una etapa en la que más que nunca se necesita pensamiento crítico, fomentarlo. Mira, yo quiero agregar algo con respecto te decía, por ejemplo, de que pues, estamos retrocediendo. En realidad lo decía porque honestamente tengo más tendencias izquierdistas que derechistas, ¿no? Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con el aborto, con la postura LGBT, pues con la cuestión de la discriminación racial, de que pues sí está presente y que somos privilegiados y demás. Pero pues también hay cosas que pienso yo de que hay la zona izquierdista, si lo queremos ver así, que como que ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y yo creo que, pues yo creo que en sí todos deberíamos tener como criterio de ambos lados, ¿no? Claro. Es lo que decía, que no hay que tener como una verdad absoluta, ¿no? Entonces pues, pero sí, lo que dijo Nova, o sea, de que existe este constante conflicto entre dos posturas es sinónimo de progreso, ¿no? Porque así es como se tiende a, pues, a progresar el ser humano, ¿no? El pensamiento crítico y demás, además. Y de hecho, lo que acaba de mencionar Chris, la situación es bien curiosa, porque hay que dar nota de que la gente normalmente ve o blanco o es negro, ¿no? O sea, es decir, o tú eres o tú no eres, ¿no? A pesar de que a lo mejor tú demuestres de que, ay, es que eres completamente woke, ¿no? Porque dices esto y aquello, ¿no? Y sin haber, pues, divagado realmente si tú piensas al 100% con ellos, ¿no? A lo que yo voy es que la gente luego te va a etiquetar si eres esto o esto, ¿no? Incluso también los wokes lo llegan a hacer bastante, ¿no? O sea, de que si a lo mejor tú no estás de acuerdo con algún tema, no sé, ya sea por ejemplo en mi caso, que yo todavía tengo mis conflictos existenciales con el lenguaje inclusivo, te van a decir, ay, güey, no manches, o sea, eres pinche boomer, o sea, Un machista luego, opresor, ¿no? ajá, luego te sacan de todo, o sea, y te ponen del otro lado, o sea, y entonces ahí lo estás rebotando, porque no, desafortunadamente no existen los puntos medios para ellos, o sea, eres o no lo eres, y si no lo eres, por tal, ¿no? Porque estás en favor de la opresión, o sea, y eso es un problema, porque justamente ahí denotan una falta de criterio y falta de pensamiento crítico, ¿no? Que a reto lo vamos a tomar. De hecho, yo les iba a platicar, o sea, para ustedes, ya hablan un poquito de un tema muy específico, o sea, de inclusividad, o sea, ¿ustedes qué opinan acerca de qué es la inclusividad para ustedes? ¿Y ustedes cómo la manejan? Pues, A ver, adelante, ¿quién Cristian. quiere empezar? Tú. Bueno. Se van a aventar, ya vi que se van a aventar ahí su discursote, así que agárrense, amigos. No, conmigo es breve. Creo que, bueno, yo pues estoy a favor pues sí, de la inclusividad. Creo que es un gran momento el que estamos viviendo, donde, por ejemplo, del lado de la representatividad, que más personas que han sido marginadas por generaciones puedan sentirse representadas o identificadas con algún personaje, a mí me parece muy bien. Un Yo creo grupo que, de sector grupal, o sea, como un sector también, ¿no? ajá, un sector que ha sido marginado por años, que ya empieza a haber más representatividad, eso me parece muy bien. Y yo creo que yo sigo un lema, que es el tema de que la verdadera igualdad está en respetar la diferencia de cada quien. O sea, no todos podemos ser iguales, porque sería atentar, ¿no? Contra la variedad, contra... Pues justo, creo que el mismo discurso de igualdad puede llegar a atentar en alguna forma contra la inclusión, porque es igualdad, pero a ver, ¿cuál es el molde? ¿Quiénes encajan? ¿Quiénes quedan fuera? ¿Quiénes no entran? Y pues nos vamos un poco más, ¿no? Al tema, por ejemplo, del separatismo y el tema como ya de cuando excluyes a otros dentro del nuevo modelo. Entonces, pues sí, yo estoy a favor. Ok, yo nada más quisiera agregar con lo que dijo Chris, de que justamente el no respetar la libertad individual del otro, de lo que pretende hacer. Hay mucho este chiste, por ejemplo, con los transgéneros, de que, ay, quieres un helicóptero, jajaja. O sea, yo, bueno, y si quieres un helicóptero, o sea, tu argumento, tu argumento es bien pendejo para empezar, pero igual, si quieres Sí. un helicóptero, pues ¿qué? O sea, ¿qué te está afectando a ti, no?
Y entonces yo creo que siempre ha habido como una necesidad humana por parte, pues, de nosotros como raza, de, pues, como querer imponer ideologías a otros, como para pertenecer todos a un cierto grupo, ¿no? Pero el problema es que no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a sentirnos igual. Algunos se van a querer llevarte la contraria, porque es normal, es completamente normal. Y yo creo que tiene que haber como una comprensión en ese sentido de que tú no, como dice Chris, no, tú no puedes controlar a una persona en su manera de ser, en su manera de pensar y demás. Con tal de que a ti no te afecte y no discrimine y no perjudique a otro sector, pues para mí es completamente válido, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también? Bueno, voy a dar un ejemplo un tanto burdo, pero a lo mejor no lo es del todo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los 70s, 80s con los homosexuales, ¿no? Que llegaban personas a apedrearlos, a darle palazos, a matarlos, y luego resulta que muchas de esas personas que trataban de reprimir a los homosexuales resultaron ser propios homosexuales. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de cuestionamiento. Cuando hay una ruptura de lo preestablecido, como lo convencional, tú también como persona te pones a cuestionar quién eres, ¿no? Y qué es lo que quieres. Entonces, pues es ilógico que queramos como reprimir todo, porque pues estamos en constante evolución. No sé si me deben entender en ese sentido. Ujú. Yo quiero abordar, porque, o sea, como la razón de por qué creo que es importante y que llegue. O sea, creo que la inclusividad es que nosotros ya tenemos un modelo como, y lo pueden ver históricamente, ¿no? Se invisibiliza a toda la persona que no es un hombre blanco, rico y hombre blanco y rico, empoderado, ¿no? Uh-huh. Toda la historia invisibiliza a todos los demás personajes, y aunque sí hay personajes que no son de esa parte, realmente están invisibilizados. Entonces la idea de incluir a todos de diferentes maneras, o de todas las maneras que podamos dentro de un mismo modelo, creo que es para que tengamos la concepción que a pesar de nuestra construcción social ha sido de una manera que ya no sea como de esa manera, sino que todos hagamos lo mismo, seamos exactamente lo mismo, seas como seas quien seas, y que incluya el modelo a todas las personas, sin importar, que no se invisibilicen a través de la historia por algún modelo que tenemos. Creo que eso es muy importante. Y además en estas épocas, que ya ser blanco ario es completamente imposible, sin mencionar a Chris. Pero Aquí chiste local. Pero todos somos criollos. O sea, todos somos criollos a final de cuentas. Entonces, pues esos estándares, pues, del siglo pasado ya no existen. Entonces, pues es ilógico que lo sigamos empleando, ¿sabes? Uh-huh. Sí, o sea, yo la manera, por ejemplo, veo la inclusividad es, primero que nada, pues todos tenemos derecho a escoger, ¿no? La palabra son mestizos, no criollos. Mestizos. Sí. Hay como pequeña corrección. Pues todos tenemos la libertad, ¿no? De escoger, pues primero quiénes somos, de cómo nos vamos a ir forjando, y yo creo mucho en que pues si eso incluye en tu forma en cómo te identificas, pues estás en todo tu derecho de hacerlo. Entonces, pues se me hace genial que pues estos últimos años, bueno, y décadas incluso, o sea, ya se empieza a hacer conciencia cada vez más de eso. Pero pues donde está la labor fuerte es en cómo podemos garantizar que pues a pesar de lo que tú escojas o que sientas tú cómo identificarte, pues no afecte tus garantías, ¿no? O sea, desde el punto de vista de tus derechos como ser humano básicos, o sea, de que no, la gente no te considere como menos, que no te considere como un intento de, como luego suelen decir, y me toca luego escuchar en mi casa desafortunadamente, cosas desde esas a pues ya temas, por ejemplo, laborales, ¿no? De que pues no haya una diferencia pues de si tú eres tal, tú te consideras tal, que tengas menos oportunidades que otras personas. Ahora sí que como que no sé, el modelo estándar, ¿no? De blanco, grande, flaco, con
tanto dinero, y o sea, ahora sí que con todo el privilegio, ¿no? Pues mire, de hecho, antes, yo voy a dar un ejemplo, perdón, voy a hacer un paréntesis. Antes, para considerarse raza pura, incluso se tenían relaciones sexuales entre primos, ¿no? En las monarquías y demás, para que pues tuviera las mismas características. ¿Ustedes creen que podríamos hacer eso hoy? O sea, para conservar algo mejor la raza pura. Sería un desbalance genético horrible con un chingo de repercusiones. O sea, Chiste mexicano, arriba el norte, chingado. güey, aparte ya el término de raza ya es un término que ya está, pues, exacto, ya es muy obsoleto. Es muy obsoleto. Sí. Pero, entonces, pues, la inclusión va por ahí, o sea, y realmente me di cuenta que, pues, así de simple no es tan complicado como uno como persona, vaya, comenzar a pensar en esas formas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Espérenme tantito, chicos. Pues bueno, me gustaría hablar de un tema también que va mucho de la mano. Ya, es que me están tocando la puerta. No, o sea, realmente no es tan complicado. O sea, la gente cuando hoy habla de inclusión se mortifican, dice, puta madre, o sea, tengo que cambiar un chingo de cosas en mi vida y por eso me pongo bueno, a hacer es que cosas. también, seamos realistas, hay mucha gente que se pone el saco. Y yo, oh, machista, pero si lavo los platos, Ajá, o sea, lavo la ropa, que no sé qué. Tiene un matriarcado. Seguro un pinche, o sea, no sé por qué le dan tantas vueltas cuando dices, pues, nada más es una cuestión de que tú lo analices, ¿no? O sea, no vas por decirles cuál es un poquito mi bronca con el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, desde mi punto de vista, pues sí tiene un buen fin, ¿no? De a final de cuentas de reconocer, ¿no? Ya por medio del lenguaje, a aquellas personas que pues no tienen un género, que no tienen un género no binario. O sea, se me hace bien. Mi problema va en que como no está bien establecido del todo, o sea, estos últimos años ustedes no me van a dejar mentir, hemos visto como 3 o 4 iteraciones de lenguajes inclusivos que realmente nadie entiende cómo ocuparlo. O sea, y usarlo hoy en día todavía como que no es algo muy estandarizado. O sea, hay unos que ya se están aventando a hacerlo y está bien. O sea, realmente está bien que lo hagan. Pero realmente como que todavía no se... Yo siento no que termina de cuajar. pues Espérame tantito. Ahí voy. Ok. Entonces, pues, la manera en que yo ahora sí que lo manejo es decir, ¿sabes qué? O sea, si yo sé de alguien que pues sí sé que no es binario, pues bueno, me dirijo bajo esos términos. También si alguien dice, yo me considero de tal género, bueno, está bien, o sea, no hay tanto pedo, o sea, eso es a lo que yo voy, no hay tanto pedo en reconocer. Claro, pero es que yo creo que es algo tan reciente que yo creo que en ese sentido también las otras partes que están como tratando de incluir ahora sí que la inclusión, vaya la redundancia, tengan tolerancia a las personas que pues a lo mejor no saben cómo dirigirse a una persona trans, a una persona no binaria o por el estilo, ¿saben? O sea, también creo que es importante que también que exista esa tolerancia porque no todo el mundo es malintencionado. No, y de hecho, aquí vamos a pasar a un siguiente tema. ¿Por qué últimamente ser wow ya se está empezando a ver como alguien muy tóxico, alguien muy pedante, muy pesado? Yo creo que mucho va, primero que nada, pues, pues es lógico que pues, sean muy pegados a sus ideales, pero la tendencia que yo noto mucho es más como la manera en que comunican las cosas, o sea, es decir, pues a través de la imposición. Ajá, o sea, va más por un rollo de vamos a imponerte la manera en que nosotros pensamos, porque nuestra forma es la socialmente, la correcta, ¿no? Sí. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que por eso va. Por eso la gente cuando escucha mucho de esto se pone luego a la defensiva. Y es normal. Y ahí es donde está cabrón. Creo que tiene sentido. Regresando un poquito como al lenguaje, como usándolo de ejemplo, a mí me cuesta mucho usarlo porque la verdad no sé cómo... No lo termino de entender, ¿no?
Es que a mí me suena ridículo, perdóneme, a mí me suena ridículo, entonces por eso me cuesta luego como decirlo, pero no es como que tenga algo en contra de utilizarlo. Pero por ejemplo, en lo personal, si quieres hablar de ellas y ellos, les dices ellas y ellos, no, ellas, ¿no? Pero ese soy yo. En fin. Ok, bueno, yo creo que entiendo, porque a veces hay gente que no se identifica ni como ella Ya, ni como él. Ujú. Entonces, creo que tiene mucho sentido porque el lenguaje también rige la forma en la que pensamos, ¿no? Creo que por eso tiene muchísimo sentido utilizar el lenguaje de una manera en la que no tenga una predominancia de algún género, porque realmente maneja cómo pensamos hablar. Pensamos con nuestro lenguaje, con el que usamos. Simplemente el lenguaje inclusivo no lo termino de entender. Y me encantaría que alguien, y sería un trabajo épico, que se aventara un tratado de cómo funciona el lenguaje inclusivo. Hay algunos chiquitos, pero realmente hacerlo uno que sea como muy, muy claro, ¿no? A pesar de todo, en algún momento, por el uso, o sea, el lenguaje se rige por el uso, ¿no? Güey fue aceptado en algún momento por la Real Academia Española. Sí, en algún momento va a ser aceptado. Entonces, en algún momento va a ser aceptado también. El argumento de no está en la Real Academia Española, pero la Real Academia Española solo se rige por el uso, por el Y además idioma. Entonces, son bien conservadores también, los güeyes, o sea, también. O sea, seas mamón, no es como algo que diga, pues es que esto es así, se rige por el uso. Espera 2 segundos, porque ahora sí, voy a lo que no sé si les espera. La pregunta se me olvidó 2 segundos. O sea, ¿tú por qué crees que esta connotación de ser woke ya se volvió muy tóxica, no? Ajá, exacto. Es cuando entran los woke y te imponen el lenguaje inclusivo, aunque no lo sabemos usar, aunque no está del todo aceptado, ni está bien regido, ni nadie lo entiende del todo, porque todavía no tiene como reglas muy claras. Entonces, que alguien te imponga algo está mal. Y también no puedes esperar que yo utilice la E en todas las palabras ya cuando llevo 25 años hablando de una manera. Es que es eso, en eso es lo que yo iba a comentar y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sé que en algún momento vamos a adaptar el lenguaje, pero estamos como en progreso y no es como que muchas personas que consideren que el lenguaje inclusivo esté mal, sino que como dicen, no sabemos cómo utilizarlo. Pues yo sí lo siento un poco ridículo, por así decirlo, en el momento, pero tal vez mi perspectiva cambia a futuro, ¿no? Y yo lo que haría, por ejemplo, a una persona que no se considera no binaria, con toda la educación del mundo le preguntaría cómo te me refiero a ti, ¿no? ¿Cómo te llamo? Y yo creo que ese es un punto medio. Ese es un punto medio entre imponer el lenguaje inclusivo y respetar la identidad de la otra persona. Claro. Entonces, pues, nada más quería agregar eso. Y entonces, pues, con el término de woke, que ahorita son muy tóxicos, ese es el problema. El problema es que no hay una tolerancia, quieren el cambio de inmediato, ¿no? Y es que también tienen que ser realistas y conscientes de que pues, los cambios no son así de inmediatos. Y que pues si tú le impones algo a una persona, pues se lo va a tomar a mal. Y te va a llevar a la contraria. Entonces sí, ese es el asunto. No es que no vayamos a lo mejor a ese punto de cambio, sino que más bien tiene que ser paulatinamente, ¿no? Se tiene que educar a la gente, como decía al inicio. No castigarla, no atacarla. Amigos, por eso aquí estamos. Por eso Millennials Despotricando, porque queremos aquí concientizar y enseñarles. Eso es lo que estamos tratando de hacer desesperadamente. Bueno, también, sí, o sea, es más que nada que si se identifican con nosotros. Si no, pues también, no hay ningún problema. Y si quieren abrir discusión, por favor, es lo mejor que podemos hacer. Sí. Aunque no estén de acuerdo con nosotros. Sobre todo si no están de acuerdo con nosotros. Entonces, pues es sí. increíble encontrar los puntos opuestos y también encontrarlos como válidos y encontrar qué es lo que pasa. Hay cosas que yo no voy a aceptar, pero son muy específicas. Pues sí, o sea, al final de cuentas tienes esa capacidad de decidir si hay algo que de plano no lo vas a aceptar. Bueno, está bien, güey. Nunca digas nunca, no va. No, yo sí no voy a aceptar jamás el esclavismo, por ejemplo. Bueno. Si son cosas pero así. Es que hay muchas cosas, o sea, hay cosas que son a ese nivel, por ejemplo. Y no las voy a aceptar jamás. Yo pensé que te referías, pues, a cosas más, recientes con el hecho de que... No, de las cosas recientes, pues, tendré mi discusión, decidiré... Yo creo que en primera instancia tenemos un conflicto, y eso es normal, ¿no? Tenemos como
ciertas inseguridades, podría decir incluso, entre nosotros como... Pero es que ¿por qué? ¿Por qué te tengo que referir así si toda mi vida, como bien dice Nova, he estado hablando de una forma, ¿no? Claro. Pero es que ese rompimiento lleva tiempo, Es parte del famoso proceso de deconstrucción, amigos. O sea, es de, pues, tú estás en esa retrospectiva pensando, bueno, o sea, aquí me están planteando este pedo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer estos cambios? O sea, ¿qué va a reflejar? O sea, incluso hasta vas a pensar, o sea, ¿qué me va a beneficiarme a mí, no? O sea, pensar de esta forma, ¿no? Acaba. Hay diferentes formas de, pues, de llevar a cabo este proceso, ¿no? Y como bien dice más, o sea, toma tiempo, y muchísima reflexión y muchísima lectura. O sea, es... Y siempre es muy válido, y de hecho yo alentaría que lo hicieran, pues acérquense con gente que sepa más de eso, o sea, platiquen y pregúntenles, o sea, por ejemplo, se me ocurre, si tú eres un papá que ves que tu hijo está muy metido en estos temas de inclusión, que usa el lenguaje inclusivo, que... Claro, en primera instancia te debería importar porque es tu hijo. Acércate con él y pregúntale, o sea, está bien, pregúntale de qué se trata, o sea, no le pongas esa... Ay, es que está pendejito, es que está morro, está adolescente. No, o sea, es una etapa, ¿no? Así, es una la famosa. Chance de cuestionar date chance de aprender de él. O sea, porque puede que vas a lograr ya acoplarte con esas ideas, ¿no? Pero ahora sí ya vas más. Perdón. Yo tengo una teoría con respecto a ese rompimiento, de empezarte a cuestionar y ser crítico. Digo, no me tomen como verdad absoluta, nada de esto que le digo, que decimos, lo tomen como verdad absoluta, pero por lo que he visto en nuestros círculos y demás, y también que me ha pasado a mí, a veces el ser humano entiende un poco a la mala, por así decirlo. No sé si queda un poco de claro, voy a tratar de ondear un poco más. Pero por ejemplo, cuando hicimos el capítulo del feminismo, hasta hace unos años teníamos muy transgiversada la idea de lo que era el feminismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Conocimos a alguien que nos importaba mucho, que pasó por una discriminación, que pasó por algo muy fuerte, un atentado machista, así lo voy a decir, y empezamos a cuestionarnos, ¿no? Y eso a veces es lo que tiene que pasar, ¿no? Tiene que haber algún conflicto, algo fuerte que nos pase en la vida, o que le pase a alguien que nos importa. Desearía que no fuera así, pero en primera instancia es como mi perspectiva, de que como que se empieza uno a cuestionar por eso. Ahí está, güey. Y ese punto es un punto de inflexión muy cabrón, güey. Cuando te pasa eso y empiezas a darte cuenta de que, verga, ¿sabes qué? Ya lo viviste tú, ya es ese momento en que ya empiezas a encarnar eso. Ya le das como que todo un nuevo sentido en por qué seguir, ¿no? Al tanto de estas luchas, de estos cambios. Yo, o sea, por experiencia personal, la razón por la cual tengo muy encarnado este asunto de la inclusión, y pues más que nada pues también mi apoyo a la comunidad LGBT, a pesar de que no pertenezco a él, pues es porque yo en mi familia pues tuve a alguien que formó parte de esta comunidad. O sea, y después de enterarme de pues, todo lo que él tuvo que sufrir, pues sí te llega, o sea, a mí sí me llega, después pues de tanto que quise yo esta persona desafortunadamente ya falleció, pero pues, puta, o sea, sí claro. te mueve un buen. Te rompe la zona de confort. Te rompe y te hace buscarlo, ¿no? Me pasó también lo mismo, por ejemplo, con el tema del aborto, cuando pues, una amiga muy cercana estuvo en esos temas por ahora sí que pues un descuido, y donde pues la mejor opción pues era abortar, pues dices, güey, claro, es que te cambia un chingo mucho las cosas cuando lo ves ajenamente es muy fácil criticar, pero cuando tú lo vives o alguien cercano que a ti lo vive, ya no es la misma perspectiva. Y ahora, y eso que uno que es externo, un tercero lo vivió, ¿no? O sea, ya cuando te pones a pensar, güey, así yo estaba en tus zapatos,
no me quiero imaginar, güey. O sea, si yo lo sufrí viéndote, ¿cómo habrá sido ser tú? O sea, por eso, y te puedes a pensar, y por eso, de esas maneras, pues sí, a la mala, encarnas más todavía eso, ¿no? Ahora, creo que cabe decir que no siempre es el caso, ¿no? Siempre hay gente que puede ser muy abierta desde el inicio y también hay gente que puede ser muy apática y que a pesar de que le pueda pasar a su madre, a su hermana, Sí. no va a entender, ¿no? Pero pues al final de cuentas a lo que voy con este argumento es de que siempre tienes la posibilidad de cambiar de opinión, de ampliar tus conocimientos y tu perspectiva, ¿no? Y es válido cambiar, es válido irlas actualizando. Y es válido que, a pesar de que tú estés en favor de algún movimiento, también estés en esa posición de, pues incluso hasta criticarlas. Hay cosas que no vas a estar 100% de acuerdo. O Sí, no sea, hay que caer en cuestiones de fanatismo y de extremos tampoco, o sea, porque eso ya no te hace una persona crítica. sí, porque ya ahí es cuando empiezas a verlo más como una, no sé, como una creencia ciega, una logia, ¿no? Dogma. Un dogma, quiere decir. Ay, no sé de dónde saqué la palabra logia, olvídenme. Pues es que va un poco asociado, pero Pero sí, ya cuando lo dogmatizas, donde ya le puestas más una fe ciega que una perspectiva objetiva, ya estamos ahí cayendo mal, ¿no? Y eso es lo que justamente resalta del término woke últimamente, que ya cuando se utiliza es gente que sigue a fe ciega esos movimientos y luego ni siquiera sabe cómo hacerlo, o sea, a mí me tocó luego leer un comentario de alguien pues, que sí es está en favor del lenguaje inclusivo. O sea, que le aplicaba incluso hasta en sustantivos, en otras cosas que tú dices, pues no le veo el sentido de por qué aplicar ahí el lenguaje inclusivo. O sea, no tiene nada. O sea, y ahí es cuando te das cuenta de que, pues, que ahí falta un chingo de razonamiento, ¿no? En cómo aplicarlo, ¿no? O sea, pero algo ibas a agregar ahí, ¿no? Sí, justo creo que hace un ratito Chris fue de los primeros que los mencionó, y lo seguimos mencionando, pero creo que lo dejamos un poquito de lado. Es el pensamiento crítico. Creo que es muy importante tener pensamiento crítico, porque así si vas a defender una causa sabes el por qué, ¿no? Porque muchas veces hay gente que sí defiende la causa, digamos, correcta, o en mi caso podría pensarla como correcta, el estar a favor del aborto, lo que sea. Bueno, esa es de las pocas que sí creo firmemente que es correcta, porque te da, o sea, está peleando por la libertad y los pro vida te privan de la libertad, ¿no? Pero, o sea, alguien está peleando a lo mejor por una causa que podría decirse correcta, o es la que usan los woke, pero no hizo el woke, ¿no? Simplemente la defiende porque está de moda. Y entonces a veces la meten en todo sin entender, ¿no? Como lo dijo en el lenguaje inclusivo dentro de los sustantivos, ¿no? No tiene ningún sentido. se vuelve No entienden cómo contradictorio. la usan, no entienden por qué la usan, simplemente la usan porque está de moda y no hay un pensamiento crítico detrás de ello. Y si no hay pensamiento crítico es igual que no hacer nada, o sea, porque estás empujando algo que no entiendes ni por qué. Es como dice Voltaire, seguir una fe a ciegas. Ujú, Es Exacto. eso. ujú. Entonces, pensamiento crítico, o sea, Sí, quería incluir. pero de cuentas, o sea, hay que siempre tener ese ojo, ¿no? Puede pasar aquí en los podcasts, amigos, o sea, de que es válido de que algo que digamos no quede bien para los oídos de algunos, o sea, es válido, ¿no? Y está chido, o sea, significa que la Por algo gente nos llamamos millennials despotricando. significa que la gente nos está escuchando y nos está poniendo tela de juicio, y eso es algo, ya es algo bastante, ¿no? Ya con eso. Ya con eso yo me doy, la neta. Que te crea un conflicto, pues ya es una invitación también a que te cuestiones tú, ¿no? Exacto. Y no es como que queramos imponer, sino que más bien, si, pues por ejemplo, te identificas chingón, pues eres parte de esta comunidad. Si no te identificas, tu diálogo es más que bienvenido, tus opiniones son bienvenidas. Pero la cuestión es siempre mantener un punto estable, ¿no?
Exacto. entre ambas posturas. Y bueno, chicos, pues les dije, esto va a ser un poquito corto. Ya para terminar, vamos a hacer ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros que pues, estamos encaminados a seguir con estos movimientos, a ¿qué podemos hacer para justamente no caer pues, en esta tendencia tóxica, ¿no? De vamos a forzar todo. O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras? Yo tengo una posible solución, una propuesta. Y es que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Yo creo que más bien es que si la persona empieza a cobrar interés, o sea, empieza a cuestionar, eh, tú, si tienes los conocimientos suficientes, seas pues el pilar, a lo mejor, o la influencia necesaria, pues, para guiarlo de cómo funcionan ciertas ideologías, por ejemplo, ¿no? Si quiere romper algo que tenía anteriormente y adoptar una nueva ideología, es completamente posible. Creo que hay que darles la bienvenida, tenerles tolerancia, que pues seguramente va a haber cosas que a lo mejor no van a entender del todo, que la van a cagar o lo que sea, pero como siempre, no se trata de atacar, se trata de educar, ¿no? Y esto también va un poco asociado con el hecho de que si tú ves a una persona que de plano no está de acuerdo contigo, es un poco un despropósito, por así decirlo, tú atacar a esa persona, porque no la vas a cambiar de opinión, ¿no? A lo mejor es muy chocante y demás, simplemente lo ignoras, ¿no? Creo que es mejor abrir las oportunidades, las puertas a las personas que sí estén interesadas y dialogar con esas personas, porque yo sí he visto personas y también en las redes sociales que dicen, a ver, ¿me podrían explicar un poco del feminismo? Y pues hay chavas que dicen, no, tú no puedes pertenecer nada al feminismo, que porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ya valió verga. Ajá, entonces pues ya le creas un prejuicio mucho más grande sobre el feminismo a esta persona que estaba interesada, que con el hecho de que tú lo pudiste haber educado y le pudiste haber explicado cómo funcionaba y demás. Entonces pues yo creo que se trata de eso, se trata de también ser tolerantes, también mantener las puertas abiertas, pues para que se logre este cambio, ¿no? Para que pues realmente podamos ser más inclusivos, si queremos ser más inclusivos, si queremos ser menos discriminatorios, si queremos ser más tolerantes. Pero pues sí, también es importante, ¿no? Hay que tener tolerancia a la intolerancia, ¿no? O sea, si una persona de plano te está atacando y tú la atacas y bueno, más bien no, si te está atacando y tú le tratas de educar y te sigue atacando, vete de ahí, no lo vas a hacer cambiar de opinión, ¿no? Eso es a lo que me refiero, de que pues hay personas que de plano no van a querer abrir su perspectiva de las cosas. Y como les digo, pues para mí, honestamente es un despropósito querer cambiar la opinión de alguien, ¿no? Porque es a final de cuentas también imponer. Entonces, pues sí, yo diría que pues para no caer en este otro extremo y en esta parte del mame, pues es educándose, tener criterio propio. Y pues la manera para tener criterio propio es difícil, porque el cuestionamiento puede venir de muchas maneras, pero pues en primera instancia cuestionarte, ¿no? No sabría decirte cómo empezar a cuestionarte, porque digo, cada quien tiene su propio proceso, pero parte de ahí es a lo que voy. Ok. ¿Quieres seguir tú, Chris? Sí, va. Pues retomando lo que dice Masu, creo que hay que cuestionarse justamente, pues plantearse preguntas, ¿no? Y no dar las cosas por hecho. O sea, siempre preguntar, siempre, pues bueno, ir construyendo un criterio propio, ¿no? A base de preguntas. Y yo creo que también aquí se vuelve un poco complicado porque, bueno, luego también hay personas que dicen tener un criterio propio y lo usan como justificación para agredir, para atacar. Entonces, aquí es donde se pone en tela de juicio, ¿no? También poner un poco en tela de juicio con el contexto. Que, a ver, creo que esto es importante decirlo. Tener criterio propio justamente no es lo equivalente a una verdad absoluta. Tener criterio propio es estar de acuerdo a algo, pero tener la posibilidad incluso que te puedes equivocar, ¿no? Entonces, Importante. Y equivocarse también, o sea, aprender a equivocarse. Creo que, y no dar nada y no dar todo por sentado. Exacto. Yo Ok. creo que lo importante es, así como, o sea, respondiendo directo a lo de Julian, ¿no? Como individuo, ¿no? Ser social, puedes tener dos posiciones, ¿no? Una, ignorar lo que sucede, realmente así, o sea,
y tener... Puedes agarrar un lado y decir, sí, pues aquí me quedo, creo que eso podría ser un error. Sino encontrar ambos puntos y cuestionarte cuál es correcto, cuál es incorrecto, por qué creo esto, por qué creo aquello, e investigar. O sea, no nada más lo que escuchas, porque a veces escuchamos tantas cosas. Que O sea, sí, a que veces puedes escuchar, hay una serie de formas de convencerte que caen en una serie de falacias que suenan muy reales, pero o sea, no son de verdad. Simplemente es un manejo de lenguaje que es una falacia y entonces con los silogismos, ¿no? Creo que era un no triple que me gusta la idea, ¿no? Que es al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? El que madruga es porque duerme por la tarde, ¿no? Y el que duerme por la tarde se va de fiesta por la noche. Entonces, al que se va de fiesta por la noche, Dios lo ayuda. Es un silogismo. Suena lógico porque yo te estoy guiando de la mano. Obviamente ya sabemos que, o sea, esto es como muy exagerado y es un chiste. Pero hay muchas formas de falacia, como esta, en las que parece que el punto está bien justificado y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces investiga, agárrate fuentes que suenen pues, más reales, más verdaderas, agarra puntos contrarios y luego elige tu lado. Puedes elegir el que quieras. A mí me va a dar casi igual. Si eliges. Y por el otro lado es, si tú eres una persona que ya lo pensó, ya lo investigó y tienes cómo defender tu argumento no con falacias, sino con cosas que puedas, o sea, sean pues, de alguna manera Sólidas. más sólidas, que tengan sustancia. Entonces, tienes, yo creo que la obligación de ayudar a otras personas a ver tu postura, no se la puedes imponer, pero a ver tu postura, y es tu obligación. Obviamente, no tienes que dárselas a todos, porque no todos van a querer, pero si alguien la quiere, tienes la obligación de darle tu postura, y no puedes imponérsela, puede no estar de acuerdo contigo, y ya, eso es, como individuo, por ambos lados. Retomo mucho lo que acabas de decir de leer posturas contrarias. El otro día leí a alguien que decía que también en su Twitter no solo seguía gente que estaba de acuerdo, sino también gente que estaba en desacuerdo. Se me hace, pues, una práctica interesante, ¿no? Porque, pues, justamente como casi complementas, ¿no? O sea, puedes leer gente que, pues, sí va a estar siempre, y vas a escuchar el desgraciado que dice, este hijo de la chingada. Te va a dar las dos perspectivas, ¿no? Y está bien, es muy buena esa. Y, pues, bueno, ya respondiendo a mi propia pregunta. Primero que nada, pues sí, es tener en cuenta de que a pesar de que tú lleves todo un proceso de reflexión, de retrospectiva, caerte de la idea de que no eres alguien moralmente superior, que eres alguien que pues, tiene una visión del mundo, no voy a decir una visión especial, es tu visión. una O sea, cada, visión diferente a otra persona. cada quien, como la que cada quien tiene. Puedes adoptar dos posturas, o sea, tú puedes seguir con esa visión, la puedes seguir complementando, la vas a seguir defendiendo, vas a tener que defenderla en varias ocasiones, porque pues, te vas a topar con gente que no lo va a estar de acuerdo contigo, y también puedes tú tomar la posición de pues, compartirla. Compartir no significa imponer, es muy diferente. Imponer sería decir, mi visión del mundo es la única correcta, la tuya no la es, la tienes que cambiar. Compartir se va más de platicar, de decir qué es lo que tú piensas del mundo, qué es lo que tú piensas de ciertas cosas, con la esperanza de que a lo mejor al que te esté escuchando, pues le vas a cambiar algo, algo le va a entrar en sentido. Y de hecho, incluso dentro de esa práctica, incluso hasta tú también vas a salir beneficiado, porque Claro. puede que la otra persona se abra también a compartirte cosas y también te complementes más de lo que tú ya tengas. Y entiendas también sus puntos de vista, ¿no? Exacto. Entonces, todo se basa en saber escuchar también, ¿no? O sea, y entiendo que hay gente que no esté dispuesta a escuchar, por eso yo decía, o sea, también tú te puedes quedar con tu propia perspectiva del mundo y ahí te la quedas. O sea, y ahí la vas tú construyendo como tú veas, pero nuevamente, o sea, no interfieras, o sea, no impongas, no llegues a decir todo está mal y lo que es lo que está bien, ¿no? No, para nada, porque si
primero que nada, es muy egocéntrico. Y en segunda, estás siempre susceptible a equivocarte. Y de ahí varias cosas, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. También hay que tener muy en cuenta que todos somos muy diferentes en la forma en que pensamos. O sea, así como van a haber muchísimas personas que van a compartir ciertos aspectos de nuestras visiones, van a haber personas que no van a compartir nada. O, que con- incluso o hasta- que a lo mejor algunos sí y otras cosas no. También es válido. Exacto. Y que incluso hasta van a atentar con tu forma de ver las cosas. Y ahí es donde pues uno tiene que entrar a defenderse. Acuérdense, sí se puede uno defender. O sea, si alguien llega y te dice, tienes tu derecho a defenderte. Entonces, es llegar a ese punto. Eh, yo diría con respecto a las fuentes, pues sí, tengan muchas fuentes. No solo se queden con uno. Cuestionen todo eso. Se vale dar pasos para atrás si hay algo que ya no les encaje, se vale hacer eso. O incluso, siempre. a lo mejor, a mí lo que me funcionaba, si no eres tanto como de investigar así de manera autodidacta con libros y demás, escucha a la gente. Escucha. Exacto. De hecho es lo más bonito cuando te toca escuchar las experiencias y lo que la gente piensa, te das unos hallazgos muy chidos, la verdad. También va a pasar Pues- que va a haber gente que no vas a identificarte nada, pero pues si estás bajo en el afán de tener criterio, de escuchar, pues, puedes decir, pues no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo por qué ves las cosas así, ¿no? Y ya, no pasa de ahí, no pasa de ahí, no tiene que haber un conflicto, no tiene que haber una violencia de por medio, ¿no? Por eso este cabrón es mi hermano, ¿sabes? Porque sí es tal cual, güey. Ya. Pero bueno, amigos, pues bueno, pues de mi parte sería todo, chicos. ¿Algo que ustedes quieran agregar? Este fue un capítulo un poquito pequeño, pero pues creo que fue bonito hablar de Yo este voy a dar tema. mi frase mamadora, ya que pues estábamos hablando de mamadores. Para todos aquellos fans de Tool que se sienten que su postura es la absoluta, chingada madre, transgiversaron todo, de verdad, abran su tercer ojo. Tienen verdadero significado eso, por favor. Me acabas de acordar de que allí Cristóbal y yo estábamos hablando de nuestras versiones Evil. Evil Marcos sería como me caga Tool, güey. Ajá. Y hasta me tapé por la vergüenza, güey. Sí. Evil Cristóbal sería Suave. vibra alto, güey. Vibra alto, güey. Ponte la camiseta. Ponte la camiseta, güey. El pobre es pobre porque Y el quiere. pobre es por... A ver, ¿cómo sería Evil Nova, güey? A ver. Tenemos que pensar. Pues no sé. Perdón, no, creo que ese ya es muy calladito. También sí, hablo un chingo. Hazlo por los codos este cabrón. Sí, está cabrón. A ver, Evil Volta. Es que tú tienes tus etapas, no sé. ¡A la madre de qué! Pero a lo mejor, tal vez irías, no te gustarían los videojuegos. Yo en primera instancia a lo mejor diría eso. Me cagan los videojuegos. Esos incitan a la violencia. Ahí está, güey. Pues sí. Pues bueno, amigos, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Nos Gracias, vemos. amigos. Adiós.